Nuevamente les doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y tenga cada uno de ustedes, o sea, cada uno de ustedes muy bendecido. Asimismo, vamos a continuar con el tema que habíamos dejado el viernes pasado y que hoy vamos a concluir, que es desglosando las promesas para una mejor aplicación. Nosotros podemos ver que a toda la palabra realmente tiene muchas promesas, demasiadas promesas, y ninguna de ellas realmente carece el valor o la eficacia de cada una de ellas. Muchas veces nosotros podemos nada más verlas en la superficie, y como la Biblia lógicamente es un libro, si se podría decir, que no es de acá, sino es oriental, muchas veces nos quedamos cortos a poder entenderla. Pero en cuestión de promesas, nosotros vamos a ver o continuar desglosando las promesas o algunas promesas que nosotros podamos contemplar, ¿verdad?, en la palabra. Asimismo, vamos a seguir con el Salmos. Nos habíamos quedado mucho en el Salmos y lo vamos a volver a leer para poder no solamente refrescar la mente, sino para continuar en este tema acerca de las promesas de Dios que están para nosotros. Están hechas para nosotros, ¿verdad? Y asimismo, quiero que me acompañen a Salmo 121. Y si ven o si escuchan que la versión que les estoy compartiendo es un poquito diferente, es diferente, pero sabemos que toda la palabra realmente quiere decir lo mismo, solo son versiones amplificadas para un mejor entendimiento. Pero así acompáñenme al Salmos 121 y lo voy a leer todo nuevamente para que poco a poco, cuando vayamos nuevamente a desglosarlo, podamos familiarizar y ver que está en la palabra, ¿verdad? Entonces, comencemos con el versículo 1. Y dice: al contemplar las montañas, me pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, creador del cielo y la tierra. Nunca permitirá que resbales, nunca se dormirá el que te cuida. No, Él nunca duerme el que te cuida, ¿verdad? Y hay otra versión que dice que nunca aún está adormitado, ¿verdad? No se adormita, que quiere decir que no se duerme ni está con los ojos cansados, ¿verdad? No está trasnochado, no es que está cerrando los ojos, está cansado. Ese es el énfasis, ¿verdad? Dice: nunca permitirá que resbales, nunca se dormirá el que te cuida. Él nunca duerme el que te cuida. El Señor es el que te cuida. ¿Cuántas veces está diciendo? Esta es la tercera vez. Y el número 3 es completamente completo. Es la tercera vez que Él se asegura que tú estés descansando con el pensamiento que Él te cuida, que tú le interesas a Él, que tú eres su hijo y que su prioridad es cuidarte y no se cansa. Tampoco está adormitado, ¿verdad? Vemos que lo dice 3 veces y no solamente lo dice por una razón, porque muchas veces el ser humano cuando se siente alejado de Dios, ¿verdad? A veces uno dice, o la religión nos ha hecho creer que Él se puede alejar de nosotros o que Él nos puede dejar de amar. Entonces eso es la religión. Entonces Dios sabe que muchas veces podemos sentir eso que está desconectado. Así que Él se asegura y te dice: yo te amo, yo te cuido, ¿verdad? Yo te cuido, yo no duermo, yo no me canso, yo estoy siempre vigilante. El Señor es el que te protege, quien está junto a ti para ayudarte. ¿Cuántas veces ha dicho eso, verdad? Para ayudarte. Él está contigo para ayudarte. La Biblia dice que Él está con nosotros, no está en contra de nosotros, ¿verdad? Él está por nosotros, no está enojado contigo, no está en contra de ti, no está señalándote, está a tu favor. Él está allí para ayudarte. El sol no te hará daño de día y la luna de noche. El Señor te protege de todo peligro.
nuevamente dice que nos protege. Casi todo lo repite y lo vuelve a repetir para que nosotros lo entendamos, porque nuestro cerebro está compuesto en la repetición, ¿verdad? Un hábito es básicamente una repetición. Por eso todo en Salmos se suena repetitivo, pero es para que nosotros podamos entender, para que nuestro cerebro pueda comprender una y otra vez hasta que lo hagamos nuestro. Entonces, por eso dice, el Señor te protege de todo peligro. Él protege tu vida. Él protege tu vida. Descansa en eso. Él protege tu vida. El Señor te protege de todos tus caminos, ahora y para siempre. Él protege de todos tus caminos. Así que cuando la palabra dice que Él protege todos tus caminos, está hablando en todo. Está hablando en tu trabajo, está hablando en casa, está hablando básicamente en todo, porque la palabra cuando dice todo no queda sin excepción de nada. Entonces Él protege todos tus caminos, ¿verdad? Esa es la promesa. Esta es la promesa en que nosotros estamos descansando, que Él nos protege, ¿verdad? Y es eso, que el Dios que creó los cielos y la tierra, Él es el que viene, ¿verdad? Y estábamos hablando de esta palabra que es shamar, que quiere decir básicamente el que cerca los espinos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estábamos viendo esa figura que el que es cerca los espinos, que es la protección, así como la protección en el Antiguo Testamento del pastor que protegía a las ovejas, ¿verdad? Entonces, esa protección es la que nosotros podemos ver reflejado aquí. Que Él es guardián, es vigilante, ¿verdad? Y Él, el que creó todas las cosas, es lo suficientemente poderoso para realmente cuidarte, para protegerte, para ayudarte, para no cansarse en el sentido aún que está a cansancio, así como un ser humano, ¿verdad? Entonces, esta es la promesa. Él vela sobre tu vida, ¿verdad? Ahora mismo, Él velará sobre tu vida en cada estación. En cada estación de tu vida, Él está muy presente. Y así nosotros podemos ver en la palabra de Dios que hasta ahora, hasta el día de hoy, hemos visto que Dios realmente en cada temporada de nuestra vida, Él está. Nosotros podemos ver que aún podemos estar entrelazados con Él. Hablamos la vez anterior que quiere decir entrelazado, ¿verdad? Nosotros tenemos esa promesa de estar entrelazados con nuestro Padre Celestial cuando nosotros le damos nuestra debilidad humana y Él nos da la fortaleza. Acordémonos que la palabra dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿verdad? Porque cuando dice Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces el apóstol Pablo no está hablando de una fuerza humana, sino una fuerza más allá donde él podría entrelazarse, ¿verdad? Con el Padre Celestial en el sentido de que en Dios nosotros encontramos una fortaleza, ¿verdad? Y podemos ver esta protección activa, que es vigilante y pone realmente esa figura que es como una espina, ¿verdad? Donde usualmente el pastor de las ovejas en el desierto o donde iba, ponía muchas espinas o hacía una cerca de espinas para que ningún animal pudiera realmente quitarlas. Entonces, cuando la palabra dice que yo te protejo, es esta figura de shamar, que quiere decir que nadie nos va a arrebatar de las manos de Él, que nosotros estamos bien aguardados, ¿verdad? En sus manos. Y lógicamente nosotros podemos ver y saber en la palabra que Dios nunca duerme. Cada promesa que nosotros podemos ver está revelando algo diferente sobre el carácter de Dios. En la espera, ¿verdad? Más que todo en la espera. Nosotros sabemos que es en la espera donde nosotros podemos encontrar realmente la fuerza de Dios. Es la fuente de la fortaleza. Él es como un guardián.
Él es un guardián y nosotros podemos ver que en cada temporada siempre hay algo realmente íntimo que Él revela, ¿verdad? Nosotros podemos ver eso en Salmo 23:4, donde es uno de los versículos más conocidos a menudo, donde dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, ¿verdad? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Podemos ver este versículo, pero nosotros podemos ver que mucha gente nunca realmente profundiza esto. Durante los 3 primeros versículos nosotros podemos ver que David habla acerca de Dios, ¿verdad? En este punto. Y realmente podemos ver que dice que que nos hace recostar en pastos verdes. Me conduce junto a aguas de reposo. Restaura mi alma. Nosotros podemos ver esto, que Dios a través de David lo inspiró, ¿verdad? Y está ahí. Y podemos ver que en un instante David entra en el valle, ¿verdad? De unos versículos a otros, pone esta figura donde dice introduce el valle y el lenguaje cambia en el panorama, porque al principio es ese que dice, que cuando comienza a decir que en verdes pastos me harás reposar y comienza a decir restaurarás mi alma y comienza a decir todo lo bueno, pero en un instante cambia. En un abrir y cerrar de ojos, David cambia el lenguaje, cambia el panorama y comienza a hablar en tercera persona, ¿verdad? Comienza a hablar en tercera persona y dice, tú estarás conmigo. Tu vara, tu callado me infundirán aliento. Ya no está hablando en verdes pastos me hará reposar y todo eso, sino después dice tú, ¿verdad? Tu vara me infundirá aliento. Esta descripción ya comienza a ser una conversación, ¿verdad? David ya no está hablando acerca de Dios, está hablando con Dios, ¿verdad? Ya no, porque al principio estaba hablando acerca de Dios. Pero ya cuando viene el valle, entonces David comienza a hablar con Dios, porque le dice tú, comienza a hablar con él, con Dios. Y este cambio ocurre precisamente en el mayor momento de la oscuridad. David no pone esto por accidente, tampoco lo pone como poesía hebrea, sino que este cambio drástico y dramático en la narrativa, si se podría decir así, pero en la palabra de Dios, realmente delibera un pensamiento que allá en Salmos dice, ¿verdad? Está diciendo, tú me vas a ayudar, tú no descansas, tú no duermes, tú siempre estás ahí, tú me proteges. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de ti, que creaste los cielos y la tierra, y todos los días en todos mis caminos me vas a guardar para siempre, ¿verdad? Y podemos ver todas estas expresiones donde realmente podemos ver también cómo se aplica aquí, que cuando el panorama cambia drásticamente, él comienza a hablar con Dios y le dice, y comienza a hablar con Dios y comienza a decirle, tú estarás conmigo, tu vara, y comienza a hablar con él. Entonces, cuando nosotros estamos en cuestiones, si se podría decir, en circunstancias no favorecibles, es cuando nosotros realmente podemos hablar cara a cara con Dios. Cuando tú te encuentres en situaciones difíciles, no pienses que Dios está lejos, no pienses que Dios no te escucha, no pienses que tú hiciste algo malo. Porque en el momento que viene el valle, es ese desierto donde te da la oportunidad de hablar cara a cara con Dios. Porque Pablo dice que en tu debilidad eres más fuerte. Entonces quiere decir que cuando viene el valle, porque Jesucristo dice, en el mundo encontrarán problemas, ¿verdad? Pero no os preocupéis porque yo ya he vencido al mundo. Entonces cuando las circunstancias no favorables vienen, es la oportunidad que nosotros tenemos de hablar con Dios directamente, ¿verdad? Porque antes de eso nosotros podemos hablar la palabra y decimos, oh sí, Dios aquí, ¿verdad? Y como David lo estaba haciendo, me hace reposar en verdes pastos y esto, pero cuando viene la oportunidad, entonces nosotros estamos hablando con Él, ¿verdad? Es like, tú, Padre, tú eres mi ayuda, tú eres mi socorro, tú eres mi recurso, tú eres mi fuente, aleluya, ¿verdad? Y comenzamos a hablar con Él en estos periodos de valle. Entonces,
Qué interesante, qué magnífico es que David nos hace realmente reflexionar cómo el Padre Celestial nos ama y nos ayuda en cualquier circunstancia, pero mayormente cuando estamos en un valle. Entonces, cuando tú estás en un valle, no es que el lazo de Dios o el entrelazo de Dios se hace débil y se puede romper. Porque David, vuelvo y repito, comienza a decir, oh, en los verdes pastos me harás descansar y todo eso, pero cambia el tono cuando viene el valle, le dice, tu vara me hace eso y tú estás conmigo y tú me dices aliento y tú, ¿verdad? Entonces cuando vienen las situaciones, las circunstancias, Dios está ahí. Y lo leímos ya en Primera de Salmos 1:21 y vemos acá de que Dios está con nosotros. Siempre, siempre. Y por eso David cambia el tono, cambia el panorama, porque comienza a decirle, ¿verdad? Le comienza a decir, tu vara, y tú estás conmigo. Tu vara, tu callado me infundirán aliento precisamente en el valle. Precisamente, esa es la promesa. Es lo que estamos viendo de las promesas y estamos desglosando las promesas. Y la promesa acá que estamos viendo es que en el valle, porque van a venir circunstancias, pero en el valle tú vas a hablar directamente con Dios y Dios te está diciendo que Él guarda tu entrada, tu salida, que Él no duerme. Y leímos muchas veces y dice el 5, ¿verdad? 121:5, donde dice el Señor quien te cuida es el Señor que te protege, quien está junto a ti para ayudarte. El sol no te hará daño, la luna tampoco. El Señor está para protegerte de todo peligro. Él protege tu vida. El Señor protege todos tus caminos de ahora y para siempre. Y vemos este tono, y vemos el tono acá de Salmos 23, donde dice, tu vara, tu callado, tú estás conmigo. Precisamente en el valle es cuando o en el desierto, es cuando Dios muestra su cara. Es cuando tú puedes ver el rostro de Dios. Cuando digo el rostro de Dios, no estoy hablando de una cara, ¿verdad? Estoy hablando de las características de Dios, el amor y las promesas que te ha dado. Lo ves porque ves la bondad de Dios, ves que la realidad es que te protege, te cuida, no se cansa, no está lejos de ti. Y vemos cómo David hace realmente esto acá, donde comienza a hablar acerca de Dios y termina hablando con Dios en el sentido del valle. Precisamente esta es la promesa que no es accidental ni poesía, no es algo, sino también estos cambios de literatura son realmente deliberados de parte de David para que veas lo profundo y se vuelve presente, ¿verdad? Lo suficientemente cerca para hablar con él directamente, lo suficientemente cerca para hacer sentido. Ese es el momento donde David no necesitaba realmente explicar a Dios a nadie, simplemente se vuelve a hablar con él, ¿verdad? En un momento dice, sobre sus pastos me hará reposar y todo eso, pero después vuelve a él y habla con él. Entonces, en los momentos tú hablas con él, tú hablas directamente con tu Padre Celestial y Él lo ha hecho para que tú lo puedas hacer. De aquí nosotros vemos que Dios está allí en cada lugar y aún en lo oscuro. Y cuando digo lo oscuro no es que Dios haga maldad, sino en lo oscuro es porque en el valle, ¿verdad? En el valle donde está la oscuridad, ¿verdad? Donde realmente por eso dice en la noche, el sol no te hará daño ni la luna tampoco. ¿Por qué? Porque en lo oscuro, que es el valle, el oscuro quiere decir donde nosotros no sabemos, donde no podemos ver, donde no podemos distinguir, ¿verdad? Por eso les estoy diciendo que aún acá en el valle donde estaba una circunstancia oscura, es donde nosotros podemos aún hablar más a Dios porque confiamos en que Él nos puede proteger, ¿verdad? Entonces constituye la promesa completa, ¿verdad? Del Salmo 23 que es realmente contenida en un solo cambio gramatical. Además, también esta palabra de Dios nos transmite consuelo. En este versículo conlleva realmente un significado muy profundo de la traducción realmente ya sea en español o en inglés que lo logra transmitir, ¿verdad? A lo largo del Antiguo Testamento nosotros podemos ver estas palabras hebreas que transmiten realmente el consuelo. Y esta palabra consuelo es la palabra naham. Esa es la palabra consuelo en hebreo, que es naham. Pero
es tal como se define que realmente, o en la concordancia Strong, ¿verdad? Que realmente es suspirar. Naham, que es consuelo, que es suspirar, ¿verdad? Cuando alguien te está consolando, tú suspiras porque, digamos, cuando tu hijo o alguien cercano a ti está llorando y tú lo abrazas y suspiras, ¿verdad? Así como que exhalas y todo eso, pero cuando es como un alivio. Entonces, ese es el consuelo que Dios hace, ¿verdad? Ese es el consuelo, te hace suspirar en el sentido de respirar con fuerza, con alivio. Lo que Dios está ahí para aliviarte. El Salmo 121 lo dice, ¿verdad? Lo hemos leído varias veces. Y Él lo está ahí para protegerte, para aliviarte, ¿verdad? Para ayudarte. Él está por ti. Podemos ver eso, que realmente la palabra de Dios es todo lo que nosotros podemos ver en su plenitud, que alivia. Es el peso que se alivia justamente, ¿verdad? En un momento de opresión, si se podría decir de esa manera. En un momento difícil, nosotros podemos ahora poder comprender las promesas de Dios que están allí y podemos ver qué quiere decir la promesa. No solamente mi Dios suplirá, ¿verdad? ¿Qué quiere decir suplir? Investigar un poquito más para no quedarnos en la superficie, es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que las escrituras realmente tienen el corazón de Dios. Podemos ver que es las características y el amor de Dios. Incluso aparece el nombre en muchas figuras, ¿verdad? En la Biblia. Nosotros podemos ver toda la palabra de Dios realmente, que es todo lo que Dios quiere, ¿verdad? Desde el principio mismo, Dios fue tejiendo las promesas, esas promesas que dan consuelo a través de muchas generaciones en la historia de la humanidad. Y podemos ver esta perspectiva que realmente nos anima y nos alivia, ¿verdad? Nos quita esa carga. Entonces nosotros podemos ver que realmente Él es un padre que abre sus brazos, que realmente está ahí para nosotros. Isaías 66:13. Isaías 66:13 dice así: como aquel a quien consuela su madre. Vaya, miren, otra promesa. Como quien consuela a su madre, así yo los consolaré a ustedes. Estábamos hablando de la palabra, ¿verdad? De la palabra esta que estábamos, Naham, que es consolar, ¿se acuerdan? Estábamos hablando de la palabra que es Naham, que es consolar, y que básicamente es suspirar, ¿verdad? Nosotros podemos ver eso también nuevamente en Isaías 41, en ese capítulo, donde está la repetición en una forma hebrea, en intensa, donde Dios está hablando profundamente y comienza a hablar de esta raíz, ¿verdad? Que es el consuelo que Dios nos da. ¿Y cuál es el propósito del consuelo? ¿Cuál es el propósito de esta promesa? ¿Por qué Dios quiere asegurarte, o que tú veas y que tengas claro en tu corazón por qué quiere que tú sepas que Él es un Dios que consuela? Y si solo ves en la superficie, lo vas a ver en una forma muy pequeña, algo que no alcanza una magnitud de algo. Pero cuando tú profundizas, ¿qué quiere decir consuelo? ¿Verdad? Que es un alivio, quiere hacerte la vida liviana, quiere realmente cuidarte, protegerte, ayudarte y está por ti. Entonces, esta palabra consuelo ya deja de ser como vas a estar bien, no te preocupes, sino es algo más profundo. Y por eso Él pone figuras literarias o pone figuras de similitud para que podamos entender lo que Él quiere que nosotros entendamos en las promesas. Y por eso acá Isaías 66:13 dice eso: como aquel a quien consuela su madre, así los consolaré a ustedes. Y pone esta figura como una mamá, porque la mamá, ¿verdad? Podemos ver que es tierna, ¿verdad? Tierna, suave, tiene tacto y todo lo que podemos ver cuando una mamá está consolando a un hijo, ¿verdad?
que lo protege, que se asegura que esté bien, etcétera. Y todas estas cualidades en el momento de que una mamá está consolando a un bebé o a su hijo. Entonces, cuando nosotros podemos ver esta figura, podemos entender lo que Dios quiere realmente revelar a través de esta promesa, que Él siempre va a estar ahí para consolarnos. Y Él está ahí para ti, para mí, para consolarnos, para aliviarnos, para que, como dice, pongan todas sus cargas sobre Él, porque Él cuidará de ustedes, y para que puedan suspirar, para que puedan encontrar alivio, para que puedan encontrar que Él es un Dios de protección, de que Él no se cansa ni en ningún sentido, ni está dormitado, que siempre está ahí para ayudarte, ¿verdad? Dice Salmo, ¿verdad? Al contemplar las montañas me pregunto de dónde viene mi ayuda. Mi ayuda vendrá del Señor que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Nunca duerme, nunca realmente duerme el que me cuida. Él siempre me cuida, Él siempre me protege, Él siempre me ayuda, nada me hará daño. El Señor siempre me protege de todo peligro, Él me protege mi vida, Él me protege en todos los caminos. Y sigue todo el Salmo 121 hablando de protección, hablando de la ternura de Dios, así como una mamá, ¿verdad? Está con el bebé. ¿Se acuerdan cuando que tiene unos meses, verdad? Que se levanta cada rato y la mamá apenas puede dormir, pero Dios no es así, Dios no se duerme. Pero solo les pongo eso porque es estar atento y con la urgencia de cuidar, con la urgencia de proteger, con la urgencia de estar realmente allí para suplir las necesidades. Esa es la figura, ¿verdad? Esa es la figura. Entonces, así como aquel que es consolado por su madre, así también yo los consolaré a ustedes. Así los aliviaré, así los protegeré, así los amaré, ¿verdad? Allí estaré siempre, ¿verdad? La palabra Naham, Dios compara su propio consuelo con la forma más instintiva e íntima de ternura humana, que es una madre, ¿verdad? Que sostiene a su hijo, y el apóstol Pablo lo extiende este concepto en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios 1, 3 al 4, ¿verdad? Donde es llamado Padre de misericordias. Padre de misericordia y Dios de toda consolación, ¿verdad? Vamos rápidamente a 2 de Corintios para que veamos qué dice. 2 de Corintios 1, 3 al 4. Dice: alabado sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre que nos da esa compasión. Y otros dicen, ¿verdad? Nos consuela. Pero acá dice, pues es el Padre que nos tiene compasión y es el Dios que siempre nos consuela, ¿verdad? Y acá, fantástico, ¿verdad? Él nos consuela. 4. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Podemos ver, Él nos consuela. ¿Y cuál es la labor cuando nosotros somos consolados por Dios? También nosotros vamos a hacer eso porque produce alivio, y un alivio realmente, hemos leído Salmos, ¿verdad? Pero volvámoslo a leer para que se regocijen conmigo. Dice: alabado sea el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión. Y Él es el Dios que siempre consuela. Él es el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos. Cuando vayas en el valle de sombra y de muerte, tú puedes hablar directamente con Dios porque Él te va a consolar, Él te va a proteger. Él va a estar ahí. Por eso dice aquí en los sufrimientos, ¿dónde es que tú sufres si no es en el valle? Entonces, cuando tú estés en un valle, no pienses de que porque hiciste algo malo o porque es consecuencia de algo. No, es porque realmente tienes un enemigo donde tarde o temprano, ¿verdad? Te va a poner en un lugar o en una circunstancia, pero tú aún puedes hablar con Dios. ¿Por qué? Porque Salmos dice que David comienza a decir, y tú, ¿verdad? Comienza a hablar, y porque Dios está diciendo que te va a consolar en el sufrimiento. Eso quiere decir que en los momentos difíciles Él no está dormido, no tiene el día libre, no está cansado, está allí, está ahí.
y Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a todos los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos dio a nosotros. Maravilloso, ¿verdad? Y este es acá lo que estábamos hablando de una diferente promesa que la que estábamos hablando en Isaías, donde llama a Dios Padre de misericordia, ¿verdad? Y Dios de toda consolación. Aquel que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que a su vez podamos consolar a quienes se hallan en cualquier aflicción con el mismo consuelo con el que nosotros mismos hemos sido consolados por Dios. La palabra acá griega que Pablo realmente emplea es parakaleo, que significa llamar para estar al lado de, que es parakaleo, que es consolados y misericordia y consolados, ¿verdad? Que esta palabra, vuelvo y repito, quiere decir llamar para estar, llamar para que esté al lado. Es como cuando David comienza a decir, y tú me infundirás aliento, tú vara y tu callado. Entonces, ¿qué es lo que está hablando? Está diciendo básicamente que llamar para estar al lado. Cuando nosotros hablamos, por eso dice, y ir al trono de la gracia para tener el oportuno socorro. Y dice, el salmista David dice, y fui a donde Jehová, o fui donde Dios, y Él me libró de todos los temores, y Él me escuchó, ¿verdad? Estar al lado de. Entonces, en los sufrimientos, lógicamente Dios, tu Padre Celestial, va a estar a tu lado. Eso quiere decir que lo que estamos hablando, que es consolados. En los tiempos en las circunstancias no favorables, Dios te va a consolar, Dios va a estar a tu lado. Consuelo es la palabra parakaleo, que quiere decir llamar para estar al lado. Entonces Dios está a tu lado, no descansa, no duerme. Como una mamá, Él quiere estar allí apoyándote, que tú puedas encontrar alivio en Él y ser fortalecido, ¿verdad? Así como leímos en Corintios. Y podemos ver esta figura, y por eso es importante a veces saber cómo leer la palabra, ¿verdad? Para poder realmente no leer las promesas por la superficie. Entonces, Él se acerca, ¿verdad? Él siempre está ahí. Dios nos consuela desde, si nosotros podríamos decir desde la distancia, porque a veces cuando estás en el valle, lo sientes como que hubiera una distancia, pero no, Él siempre está cerca. Él siempre está cerca, aún incluso en el valle, en las circunstancias, en los sufrimientos. Él respira contigo, Él está ahí, ¿verdad? Y por eso Pablo añade, tú llevas ese mismo aliento a la siguiente persona que lo necesita, porque tú viste que en unas circunstancias en las que te encontrabas, Dios te dio lo que necesitabas y tú sabes cómo se siente. Y por eso tú llevas a otras personas ese aliento, ¿verdad? Y das un paso atrás y podemos observar un patrón, ¿verdad? Que son estas palabras que realmente podemos ver que Dios ofrece, que es la fortaleza. Y la fortaleza es kavat. La fortaleza, la palabra es kavat, que es, vuelvo y repito, fortaleza, que es el entreenlace. Es estar entrelazado en la debilidad con su poder, ¿verdad? La fortaleza. Cuando nosotros vamos a orar y por eso dice, venid, dejar toda la ansiedad sobre mí, porque yo los cuidaré de ustedes y en su debilidad encontrarán la fuerza. Eso quiere decir que cuando yo voy a Dios y le entrego mi debilidad, que quiere decir ya sea mi tristeza, mi problema, mi aflicción, cualquier cosa, ¿verdad? Él me devuelve la fortaleza. Entonces, ese entreenlace, eso que sucede, ¿verdad? Allá que voy donde Dios y Él me fortalece, Él me da consuelo, Él me entreenlaza en su poder, ¿verdad? Porque es la gracia que me da el poder. Entonces Dios ofrece el shamar, que es la protección, ¿verdad? La protección de que yo siempre estoy ahí, que yo he depositado mi espíritu en ti, yo vivo en ti, ¿verdad? En verdad, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, nosotros somos templo y morada de Dios. Él ha levantado un cerco alrededor de nuestra vida, ¿verdad? Que es la protección
a través de su Hijo Jesucristo, que es a través de su sangre, ¿verdad? Porque Juan 10 dice que Jesucristo es la puerta. Y la puerta antes era para que el lobo o cualquier cosa no entrara, ¿verdad? Eso quiere decir que Él era la puerta y Él es la protección. Ahora con Jesucristo, ¿verdad? Tenemos nuestro Señor y Salvador ahora y podemos ver siempre la relevancia de esto, ¿verdad? Entonces podemos ver esto, que nosotros tenemos esa fortaleza, tenemos la protección de nuestro Padre Celestial. Él es un Dios y un Padre presente. Y cada promesa se acerca más a Dios, ¿verdad? Nos acerca más a Dios y se acerca más a Dios. Porque cuando nosotros estamos en lo más profundo del valle, es donde la promesa que nosotros tenemos llega a ser más íntima, ¿no les parece? Porque por eso están las promesas. Las promesas están para cuando nosotros las utilicemos. Esta es una forma de que Dios suple a través de las promesas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos en un valle o estamos en una circunstancia, nosotros tenemos una promesa para cada circunstancia y esa promesa se hace íntima porque se aplica a nuestra necesidad, ¿verdad? Nos da el consuelo y la salida. Y esa es realmente lo que nosotros estamos viendo a través de esto, que todas las promesas de Dios o las promesas de la Biblia no son realmente aleatorías, realmente poseen múltiples capas, ¿verdad? Realmente la intención de Dios en la intimidad y para ver realmente precisamente su palabra, poder realmente reconocer a su amplitud lo que Él quiere que nosotros veamos. Entonces nosotros podemos ver a un Dios que está más cerca, ¿verdad? Está siempre cerca. Y cuando pasamos circunstancias, con mayor razón está ahí. Es lo que te quiere decir. Con mayor razón, Él está ahí y tú puedes hablar con Él directamente. ¿Por qué? Porque Dios está ahí, pero en los valles está con más razón. Es lo que te quiere decir Salmos. Si Él está ahí y te está dando todo esto, en el valle va a estar con más razón. Qué magnífica promesa es la que tenemos de no sentirnos realmente atemorizados, sino tener un pacto. Ese pacto, ¿verdad? Que es Berit, el pacto que realmente establece una expresión incondicionalmente, que es realmente el pacto que es el derramamiento de la sangre, ¿verdad? De cuando Jesucristo dijo, y este es mi pacto, ¿verdad? Esta es mi sangre que derramo por ustedes. Podemos ver que es un pacto que continúa, que no tiene caducación ni tampoco no quiere decir que mengue ni nada de eso, sino nosotros podemos ver eso, que nosotros tenemos una realidad en Dios, ¿verdad? Una realidad. Y nosotros podemos también ver que Dios constituye a Abraham, ¿verdad? La primera ceremonia que hace el pacto donde Abraham duerme y cuando está dormido, ¿verdad? Le enseña esto. Y también podemos ver el pacto con Jesucristo y podemos ver que Dios es un Dios de pactos. Y un pacto no se puede quebrantar. Un pacto no se puede quebrantar. Cuando Dios te da algo, Él ha jurado, si se podría decir de esa manera, con la sangre de su Hijo, y Él no miente. Cuando Dios te ha dado una promesa y cuando te ha dicho algo, Él no miente. Realmente es el pacto que Dios ha dado, no tiene nada que ver sobre ti, sino Él va a cumplir las cosas porque Él las ha dicho. Acordémonos que cuando hizo el pacto con Abraham, él estaba dormido, no estaba ni siquiera despierto, estaba inconsciente, ni sabía. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Dios es tan consciente de lo que Él hace que no necesitaba a Abraham que estuviera consciente de recibir lo que Dios hacía. ¿Por qué? Porque Dios va a decir algo y cuando hace algo, dice algo, es todo referente a Él. Cuando Dios te dice una promesa, Él no te está diciendo, ok, entonces Margarita, si tú obedeces o si tú no haces esto, si tú crees o no crees más. No, Dios me dio ya esa promesa. Y esa promesa es de acuerdo al pacto y su pacto no miente. Cuando vemos esto,
de que cuando Dios hace una promesa, la hace basada en Él. Él no necesita ya que tú hagas algo porque Él ya hizo algo, ya dijo algo, ya su palabra pasó, sea como sea la luz, y ya lleva el poder. Ya no necesita que yo haga nada porque por eso Jesucristo lo hizo todo. Ese es el pacto. El pacto que fue dado es, Dios te dio una promesa, te dio algo a ti y tú solo lo tienes que recibir. Tú no tienes que hacer nada más que solo decir gracias a Dios, yo te creo, ¿verdad? Yo creo cada palabra porque tengo este asunto de fe. Yo confío en tu palabra. Entonces, cuando Dios te hace una promesa, no te está diciendo que tú tienes que hacer algo, solo te está diciendo yo ya hablé, yo ya dije. Eso quiere decir pacto. Si van y averiguan qué quiere decir pacto, es algo que Dios hizo. Entonces, eso quiere decir que tú no tienes nada que ver en el asunto, tú solo recibes, nada más. Y eso es la magnífica forma que Dios hizo el pacto, así como Abraham estaba dormido y él básicamente le dijo, ahora nosotros tenemos una promesa en Cristo Jesús y ya la sangre de Cristo fue vertida, ¿verdad? Ya nosotros vemos cómo era antes, ¿verdad? Cómo eran esto de los animales. Y eran los juramentos, ¿verdad? Que se hacían. Y ahora Dios hizo un juramento, hizo un compromiso. Y lógicamente este compromiso no se puede quebrantar. Porque por eso dio a su Hijo. Y ahora, vuelvo y repito, el pacto que está fundado en mejores promesas, como Hebreos dice, que está fundado en mejores promesas, y una de esas mejores promesas es que yo solo voy a recibir, que yo no tengo que hacer nada porque yo solo recibí, ¿verdad? Yo no hice nada para recibir el pacto. Cuando usted confesó Romanos 10:9-10 y usted acepta a Jesucristo, usted recibe el pacto, no hizo nada más. Y Jesucristo dijo, esta es mi sangre y este es el pacto que yo hago con ustedes. ¿Sí ven? Es yo, el que yo hago con ustedes. Esta es mi promesa, básicamente, que dice, esta es la promesa que hoy se hace para ustedes. Entonces las promesas son hechas para nosotros y dadas para nosotros, porque es un pacto reafirmado, ratificado, y quiere decir que nada más ya está hecho, ya está dicho, ya está realmente, y esa es la verdadera descripción de pacto, ¿verdad? Algo ya hecho. Entonces nosotros podemos ver todas estas palabras que no son un simbolismo, ¿verdad? Jesucristo realmente recorrió el camino hacia el Calvario y cargó con todo el peso del pacto. Sus bendiciones, o las bendiciones que vienen a través del sacrificio, y ya también la sanidad y todo lo que está en el nombre, ¿verdad? De Jesucristo y en el nombre de cada persona, que es a nosotros, ¿verdad? Porque está para mí. Entonces es parte de ese acuerdo, es parte de que cuando Cristo murió por mí, Él hizo una alianza conmigo, y parte de esa alianza y ese acuerdo que hizo conmigo es que a través de Él yo iba a obtener algo. Y cuando obtuve algo, quiere decir que no fue algo que yo hice, sino algo que hizo Él, que Él me lo dio. Ese es pacto, ese es el pacto, esas son las promesas que están fundadas en mejores términos, ¿verdad? Que es, ya no tengo que hacer nada, solo tengo que saber lo que se me ha dado. Y esa es la verdad de lo que realmente una promesa significa, que está dada y extendida a ti a través de un pacto que es rectificado, que tú ya no necesitas nada más, porque un pacto es realmente es algo dicho, que Dios ha dicho, que fue a través de Jesucristo, y nuevamente yo ya no tengo que hacer nada más para obtener algo que ya se me dio, porque es parte del pacto. Entonces podemos ver que por eso vemos salmos, que estamos hablando de que es en el Antiguo Testamento, y podemos ver que la promesa de Dios es que continúe, y dice, ¿verdad? ¿Cuántas veces oímos la protección y la ayuda? Estaré contigo, no te desamparo, etcétera, ¿verdad? Y podemos ver todas estos, y vemos eso. Aún en Hebreos 7:25 nos dice que su obra continúa
en este preciso instante, ¿verdad? Él vive siempre para interceder por aquellos que se acercan a Dios por medio de Él. Entonces Él siempre está como ese intercesor, ¿verdad? Siempre está para aquellos, ¿verdad? Que se acercan, dice, a Dios por medio de Él. Entonces tenemos un pacto, ¿verdad? La palabra, nosotros sabemos la palabra intercesión, que significa realmente que nos representa activamente ante el Padre. No desde la distancia, sino desde alguien que realmente recorrió personalmente el camino del pacto. ¿Y cuál fue el camino para que nosotros pudiéramos tener el pacto? Su muerte. No necesitas nada más. Solo saber que Él murió. Jesucristo murió por ti. Y cuando murió, por eso dice, esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Es lo único que yo necesito saber, que es lo que rectifica el pacto que Dios ha hecho conmigo. Y que está cerca de mí y que me ha dado todo lo que hemos estado leyendo. ¿Por qué? Porque el pacto rectificado no se invalida. No se invalida, no desvanece, no carece de efectividad y no hay nada que yo pueda hacer, al menos que yo diga, ¿sabes qué, Dios? Yo no creo eso. Entonces, pues si no le crees o no confías en Dios, es algo muy diferente a solo decir, sí lo acepto. Pero el pacto no es ganado, es un derecho que nosotros tenemos porque somos partícipes con Jesucristo, ¿verdad? El pacto solo ha sido realmente sellado. Y también es que nos mantiene continuamente, ¿verdad? Y Él nos mantiene continuamente y dice que aboga por nosotros, ¿verdad? Eso quiere decir, abogar por nosotros quiere decir que su sangre continuamente tiene un efecto, no mengua. Eso quiere decir, ¿verdad? Que la sangre de Cristo, la forma que aboga por nosotros es que un sacrificio fue hecho por todo, no por todos, por todo. Eso quiere decir toda tu vida, ¿se acuerdan? Que Salmos dice que Él iba a estar siempre, y dice que siempre, desde hoy y para siempre, y eso fue mucho más. Entonces el pacto de Jesucristo es desde hoy y para siempre. Siempre quiere decir continuamente, eternamente, no carece de validez, con el tiempo, y podemos ver esto, ¿verdad? Que es continuamente aboga por nosotros. Y asimismo la palabra hebrea nuevamente devar, que aprendimos en el viernes pasado, esta palabra devar, que es el que Dios habla, ¿verdad? Dios habla, sus palabras no son frágiles, son sustancias. Entonces la palabra devar es asunto, trabajo o negocio, ¿verdad? Asunto, trabajo o negocio, que es la palabra, o materia. Pero devar quiere decir que la palabra es una sustancia. Las palabras de Dios son sustancias, no son frágiles, son sustancias. ¿Por qué? Porque por el oír viene la fe, ¿verdad? La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Así que la fe es la sustancia y sus palabras es la sustancia. Quiere decir que se sostiene por sí sola, ¿verdad? Tiene vida por sí sola. La fe es realmente el espíritu, ¿verdad? Y el espíritu da vida. Y nosotros podemos estar leyendo las palabras, las escrituras día a día. Entonces, por eso podemos ver Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a las riquezas de gloria en Cristo Jesús. Entonces, esto es en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá. Él ya suplió. Él ya realmente en todo el Espíritu Santo, todo en el pacto ya lo hizo. Entonces, nosotros podemos ver que esta palabra devar es la sustancia realmente que no es frágil y que Él siempre va a estar con nosotros día a día, ¿verdad? No tenemos ya por qué estar en miedo porque no tenemos un espíritu de esclavitud para estar en miedo, ¿verdad? Y para terminar, me gustaría realmente compartir una frase o vamos a compartir realmente una frase donde Dios realmente, con esto vuelvo y repito, vamos a terminar. Voy a enfatizar muchas veces esto,
Pero Dios, ¿cuántas veces? Voy a comenzar con una pregunta en el sentido de la conclusión, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios ha puesto en su palabra este devar, que es palabra con sustancia, este devar que es no temáis, no temáis? ¿Cuántas veces en la palabra, cuántas veces esta palabra se repite una, otra y nuevamente otra vez? A veces en un solo capítulo, a veces en una escritura, creo que mínimamente a veces se repite hasta 5 veces. Y ¿por qué Dios quiere que tú sepas que en el valle o en la vida cotidiana o en circunstancias? Es importante y vital que tú sepas que Él está y que todavía te alivia, te consuela. ¿Se acuerdan la palabra consuela? Te consuela diciéndote no temáis, ¿verdad? Así que esta frase, no temáis porque yo estoy contigo, no fue un versículo solamente de consuelo, o no es un versículo nada más donde hay consuelo o de consuelo. Y si nosotros pudiéramos ver, o por eso vamos a ver esta promesa y la vamos a desglosar porque es vital, ¿verdad? Y nosotros la vamos a llevar y así nosotros llevaremos toda la vida, porque hemos llevado toda la vida realmente interpretando este versículo, Isaías 41:10, erróneamente. ¿Por qué? Porque solo podemos ver la superficie de las promesas y la razón por la que Dios dice no temáis. Pero ahora vamos a ver y concluir con este pensamiento. Esto realmente se debe a que hay una palabra hebrea en Isaías 41:10 que lo cambia todo, ¿verdad? Y realmente podemos ver que el enemigo se ha encargado de mantener esta palabra mal traducida o no realmente en esta que es extenso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que en el momento que nosotros comprendemos el verdadero significado de las promesas de Dios y de la palabra y la profundidad de lo que realmente Dios está tratando de comunicarse a través de su palabra para que nosotros podamos comprender en su completa plenitud, podemos ver ahora Isaías 41:10, este versículo de consuelo más, porque este versículo es el versículo de consuelo más citado. Pero la mayoría de nosotros a veces nos quedamos cortos y no entendemos, porque no realmente no podemos ver que significa más que no te preocupes. Significa más que un no te preocupes, ¿verdad? Y es eso, ¿verdad? Cuando el Padre Celestial te está alentando, te está consolando, que Dios está cerca, está observando. Por eso por eso nosotros podemos ver que esto, como el texto en hebreo, vuelvo y repito, en hebreo, esta palabra hebrea contigo es imeka. Esta palabra contigo es imeka. Y realmente nunca se ha revelado el verdadero significado de imeka, ¿verdad? Pero ahora nosotros, cuando sabemos esto, porque nosotros, la importancia de saber eso, ¿verdad? ¿Qué es esto? Porque desde el momento que nosotros entendemos la palabra, entonces nuestros sentidos son abiertos y podemos realmente comprender el término en su totalidad. Pero vamos, acompáñenme. Esta palabra de yo estoy contigo, ¿verdad? Isaías 41:10 dice eso. No temáis. ¿Por qué no vas a temer? Porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y esta palabra contigo, ¿se acuerda que es cerca de ti? Cerca de ti. Y eso es lo que hemos estado hablando. Cerca de ti. Esta palabra contigo es nuevamente imeka, que quiere decir en el lenguaje hebreo, es el término antiguo, militar,
es militar. Esta frase es en el lenguaje antiguo militar. No siempre o no simplemente significa cerca de ti. No solamente significa cerca de ti. Aunque nosotros hemos estado hablando que está cerca de ti, porque pues dice estoy contigo, quiere decir cerca de ti, íntimamente contigo. Pero no solamente significa esto, o en este contexto no significa enteramente solo esto. Ni a tu lado, no ni a tu lado, sino realmente es este lenguaje militar. No dice que él nada más te acompaña como alguien que acompaña como una sombra, ¿verdad? Tú caminas y él está contigo y él solo te está acompañando como cuidando tu sombra. Esta connotación contigo no quiere decir esto. Esta connotación en lenguaje militar, cuando dice contigo, quiere decir textualmente de pie en formación de batalla. De pie en formación de batalla, junto a ti peleando. ¿Se acuerdan que leímos Salmo 121? Y todo el Salmo 121 dice, yo estoy contigo, te ayudaré, no me duermo, está hablando básicamente de una batalla, ¿verdad? Todo Salmo 121 está hablando de que no duerme, así como cuando tú estás vigilando porque viene el enemigo, ¿verdad? No, tienes que estar realmente con los ojos abiertos. Y dice, yo te protejo, yo estoy contigo, estoy para ayudarte, no duermo, no descanso, estoy en tu entrada, en tu salida. Leímos todo eso, es en el lenguaje básicamente militar, donde literalmente no descansas, ¿verdad? Y estás continuamente en vigilia. Entonces esta palabra contigo quiere decir en el término lenguaje militar, donde dice que está en pie, en una formación de batalla. Es como cuando cuando Moisés dijo que que sabía que el gigante, el invisible, dice Hebreos, porque sabía que el invisible estaba con él, literalmente no a la par de él, sino con él, como quien dice, aquí está mi hombro, vamos a la batalla juntos. Esta palabra contigo es eso, de pie en formación de batalla junto a ti. No estás solo, tienes la fuerza de Dios, tienes el Espíritu de Dios, tú eres el templo de Dios, no está lejos, está en ti suficientemente para estar en pie contigo. Podemos ver esto, significa junto, no junto en el sentido de, ok, voy al lado de ti a ver qué pasa. No, está en pie, fortaleciéndote continuamente en una batalla. Podemos ver que esto que significa que está desplegando, luchando como tu aliado. Aliado quiere decir pacto. Y pacto, ¿se acuerdan que lo dijimos que es algo que se me ha dado? Es un pacto donde la protección de Dios es un pacto, la ayuda de Dios es un pacto, sus promesas son un pacto, su amor, todo lo referente a lo que Él es para mí como aliado, para mí como padre que me consuela y me alivia, es realmente esto militar, donde que es vamos a la guerra juntos, porque tú ya la ganaste, ¿verdad? Esta misma palabra es la que emplea en Éxodo 3:12, cuando Dios le dice a Moisés, ve, yo estaré contigo, ve, yo estaré contigo. Esa es la promesa donde no importa dónde vayas, no importa la circunstancia, no importa el valle, no importa, yo estoy a tu fuerza, yo soy el que entrelazo tu fortaleza, yo soy el que te dice, bástate mi gracia, porque aquí estoy. Las promesas de Dios son exactamente esto. Y te dice, yo estoy aquí, yo estoy aquí. No te dice, Dios no te dice, te observaré mientras veo qué pasa contigo. A ver, ¿verdad? Tu suerte. No dice eso, porque tampoco a Israel le dijo, a Moisés no le dijo, ve, y yo te observaré a ver cómo guías a Israel. Sino dice, lucharé a tu lado mientras te enfrentas al faraón. Es las palabras que Dios le estaba diciendo en Éxodo 3. Lucharé a tu lado mientras te enfrentas a Faraón. También podemos ver en Josué 1:9, donde dice, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo.
Él será tu fuerza, Él será tu fortaleza, Él será tu entrelazado contigo para que sepas quién es Dios. Por eso a David decía, y todo Israel sabrá quién es Dios. Y todos, ¿y por qué? Porque es aquí estoy. Aquí estoy, no como soporte de, gana. No, está contigo. Donde quiera que vayas, José estaba a punto de enfrentarse a 31 reyes. Aquí está la palabra otra vez, Imeca, ¿verdad? Estaré contigo. Estoy realmente desplegando, la palabra estar contigo, Imeca, estoy desplegando en formación de batalla junto a ti. Estoy preparado para pelear la batalla junto a ti, contigo. Por eso le dice, no te dejaré ni te desampararé. Estas palabras no solamente es realmente algo liviano. Cuando dicen, no te dejaré ni te desampararé, es yo estoy aquí, yo soy presente, yo estoy no nada más consolando, sino protegiéndote. Yo te ayudo, yo te guardo, todo lo que hemos visto en Salmos. Y verdad, y yo estoy acá. Por lo tanto, cuando Dios dice, estoy contigo, no está diciendo simplemente que se encuentra cerca ofreciendo apoyo moral. Estoy en formación de batalla, desplegando, luchando. No duermo ni estoy adormitado. No me canso. Pero aquí nosotros podemos ver que la mayoría de las promesas nosotros las leemos así a la superficie. Pero estoy contigo. En Isaías 41:10 es la parte que Dios quiere revelar a nosotros, que Él está con nosotros en esta magnitud, ¿verdad? Y por eso es la razón que te dice no temáis. ¿Por qué? Porque estoy contigo, vuelvo y repito, no en una forma moral, sino en una forma fantástica, desplegada de estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Yo te esfuerzo, yo te doy esa fortaleza, yo te energizo, yo estoy continuamente, no me aparto, yo te ayudo, yo soy el que te protejo, yo soy el que te esfuerzo, yo soy el que estoy contigo en la batalla. Yo peleo por ti, no estás solo. Yo te esfuerzo, yo me enlazo para que tú me des tu debilidad y yo te doy la fortaleza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Y la palabra sustentar es la palabra pacto, porque pacto quiere decir sustancia, porque la sustancia de la sangre de Cristo. Entonces, yo siempre te sustentaré. ¿Cómo nos sustenta? Por medio del pacto. Yo te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Y cuál es la justicia? Nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Son 4 acciones militares, todas activas, todas para el ahora. Te fortaleceré. Esto no significa te animaré emocionalmente, que es amat, que es el lenguaje militar que significa hacer fuerte, fortificar, endurecer para batalla, infundir valor. Deuteronomio 31 dice, sé fuerte, que es amat. Y valiente, ¿verdad? Que nosotros lo vemos en José 1:7, ser fuerte y ser valiente. Cuando Dios dice, que amat, que quiere decir, yo te fortaleceré. En mí encontrarás la fuerza, en mí encontrarás el valor, en mí podrás encontrar esa sustancia en la cual te vas a entrelazar y no estarás solo porque, como le dijo a Moisés, yo soy el que voy a la batalla contigo, porque tú ya tienes la victoria en Cristo Jesús. Pero en cada circunstancia, por eso es el consuelo de no temáis. Esta palabra ahora, cuando la veamos, ya no va a ser tan corta, porque ya vamos a saber que no temáis todo lo que significa. Es una expresión militar. No, Él realmente quiere que nosotros entendamos que esto no es nada más, o mejor dicho, no está dando una charla motivacional. Realmente te está fortificando para la batalla. Yo te ayudaré, dice que es azar, ayuda, azar. Yo te ayudaré, que significa rodear para proteger, acudir en auxilio en la batalla, rescatar en el combate. Te sustentaré, que es tamak,
que significa aferrar firmemente, mantener en pie durante la batalla. Te mantendré en pie durante la batalla, porque por la fuerza te sustentaré, ¿verdad? Y te sostendré o te voy a sostener bajo presión, ¿verdad? Cuando estás presionado, yo te voy a sustentar, yo te voy a ayudar. Cuando estés a punto de desplomarte bajo el peso, la mano de Dios te aferra y te mantiene de pie con la diestra de la justicia. En la guerra antigua, la mano derecha es la que apuñaba el arma y la otra mano realmente equivalía, y la mano derecha también equivale al poder, que quiere decir autoridad y fuerza militar, ¿verdad? Y esta fuerza militar. Entonces, lo que está diciendo acá, que yo te sostendré con la diestra de mi justicia, que estamos hablando que la diestra de la justicia es la mano derecha, que en el antiguo era apuñar la mano, y la mano derecha quiere decir, ¿verdad?, que equivale al poder y autoridad. Y cuando Dios está diciendo de la mano derecha, es la mano que a nosotros, es la mano derecha es con la que nosotros hacemos pedazos al enemigo. Y porque estamos a la derecha de Jesucristo, ¿verdad? Nosotros estamos a la derecha de Cristo, ¿verdad? Y Cristo ya realmente puso a nuestro enemigo debajo de nuestros pies. Está ya hecho pedazo, ya está desarticulado, ¿verdad? El combate ya terminó. Él nos sostiene. Esto significa que Dios no está contigo meramente una forma pasiva, pero una forma pasiva. También Él está ofreciendo el consuelo, está desplegando una formación de batalla, te está fortaleciendo, te está rescatando, te está sosteniendo con la mano de combate. Y por eso dice, Jesucristo dijo, y nadie los arrebatará de mi mano. Nadie los arrebatará de mi mano. Y es lo mismo que dijo, ¿verdad? Y dice, nadie te podrá arrebatar de su mano. Nadie te podrá arrebatar de su mano. Así que terminamos con esto, que es: no temáis, porque Él está contigo, no temáis. Nadie te arrebatará de su mano, ¿verdad? Dios me lo bendiga, y terminamos este tema de las promesas y con esta reflexión.